Y en el punto número 5 se llama oyente lírico. Y el oyente lírico es la voz a la cual va dirigido el mensaje poético. Es decir, cuando usted hace un poema, tiene que pensar quién es la persona que va a disfrutar ese poema. Cuando usted hace una canción, tiene que pensar cuál es la voz o quién es la persona, cuáles son sus características, cuál es el mensaje que usted quiere establecer en el texto como tal. Por eso, el oyente lírico podríamos hacer este ciclo. El hablante lírico es el emisor y el oyente lírico es el receptor. Y entre hablante lírico y oyente lírico público se produce una catarsis. Emociones y sentimientos entre emisor y receptor, gracias al ciclo de la comunicación. Después de esto tenemos nuestro punto número 6, procedimientos de composición. ¿Qué significan los procedimientos de composición? Dejamos de tarea, por favor, los 4 elementos que integran los procedimientos de composición, que ya ustedes saben que son narración, descripción, exposición y diálogo. Repito, los 4 elementos para contar una historia pueden ser la narración, la descripción, la exposición y el diálogo. Es evidente que ya ustedes se dieron cuenta en el truco. Hay un diálogo en nuestra historia. ¿Diálogo entre quién y quién, chicos? Entre la calandria y el gorrioncillo. Y hay una descripción en quién, en el que nos cuenta la historia. Y hay una exposición de evento en esa tercera persona. Entonces, ustedes tendrían, por favor, que establecer cuáles son los elementos sobre los cuales se utiliza la persona para contarnos la historia. Entonces, repasemos. ¿Cuáles son los procedimientos de composición de toda historia? ¿Cuáles serían los 4? Excelente. Después de esto, nosotros tenemos una cosa que se llama lenguaje y recursos. ¿Qué sería esto de lenguaje y recursos? Lo voy a explicar de otra manera. Ustedes saben que en el lenguaje poético, en canciones y en poemas, se utilizan figuras literarias. Entonces, lo que tiene que ver con el lenguaje y recurso es establecer la belleza de las figuras literarias. Público, deme 3 figuras literarias, por favor. Hipérbole. Excelente, hijo. Hipérbole, deme otra. Metáfora, deme otra. Perfecto, podemos hablar de metonimia, podemos hablar de sinécdoque, podemos hablar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Por favor, pongan otro asterisco. Pongan otro asterisco. No es cazar figuras literarias, amable lector. Amable escucha que me estás prestando un poco de atención a esta disertación. No es que case figura literaria. Ahí hay un símil. En la línea número 10, eso no sirve. Porque a mí lo que me interesa es establecer, repito, establecer la funcionalidad del mensaje poético en el texto. Repito, al analizar el lenguaje y recurso, se trata de establecer la funcionalidad del mensaje poético. Público, ¿qué es un símil? ¿Qué es una metáfora? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el símil y la metáfora? Bien, los dos comparan, símil y metáfora comparan. Listo, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Pero en qué se diferencian? En que el símil, ambos sustituyen, pero el símil necesita elementos de enlace. El símil necesita una palabra que es igualito, parecido, idéntico, tal cual, similar. Si usted ve una palabra de enlace que dice idéntico, igualito, parecido, igualito, ya usted sabe que está frente a un ¿qué? Y entonces, cuando usted ve que están comparando A con B, pero sin usar ningún elemento de enlace, usted enseguida dice que está frente a una metáfora. Mr. Smith, ¿sería tan gentil, por favor, un ejemplo?
cabellos de oro de mi esposa sobre su hombro. Estoy comparando los cabellos como si fuera, ¿qué? Oro. Pero dije, cabello igualito al oro. No. Ahora, observen lo siguiente. ¿Alguien me puede decir qué cualidad de mi esposa estoy diciendo cuando digo tiene cabellos de oro? Listo. Por una parte, mujer rubia. Ya yo sé, estoy frente a una rubia. ¿Qué más? Características del oro. Características del oro. Costosa. Característica del oro. Difícil de encontrar. Entonces, dicho en otras palabras, cuando me vayan a hacer el párrafo, no me vayan a decir, en la línea número 14 hay una metáfora. No, 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 no. En la línea 14 a la 18 se compara las características internas de la mujer del oro con su cabello. ¿Es claro entonces lo que queremos decir? Entonces, ¿me ayudan por favor? ¿Alguien me podría repetir cómo es esto del lenguaje y recurso? ¿En qué consiste el lenguaje y recurso en el texto? Excelente, hija. Establecemos la funcionalidad de la ¿qué? De la metáfora, del símil o lo que usted quiera. O sea, que usted no simplemente me va a decir, hay un símil, hay una metáfora, hay una anécdota, hay una sinécdoque o lo que ustedes quieran. ¿Y saben cuál es la que a mí más me encanta? La que más me fascina a mí. Oxímoron. Esta es de las más capos. El oxímoron es una figura literaria que une dos elementos contrarios irreconciliables. Repito, oxímoron, figura literaria que une dos elementos irreconciliables. ¿Público? Mr. Smith, tenga la bondad amorosa, por favor, un ejemplo. Estaba en el agua y comenzó a sudar. ¿Cómo una persona puede sudar en el agua? Son dos elementos irreconciliables. Era la luz en el sol. Chicos, ¿el sol qué es? Y entonces, ¿cómo puede ser posible que ella sea la luz en el sol? ¿Y quieren que le regale algo? Estando esperando yo a mi esposa en la heladería americana hace mucho tiempo, ella conocía que yo soy un poco maniático con la hora. Un poco así como que de pocas pulgas con la puntualidad. Y lo interesante es que ella llegó como 5 a 10 minutos tarde. Está muy apenada, muy esto. Y cuando ella llegó, para que ella no se sintiera tan mal, yo sencillamente le dije, ay, me siento apenada, llegué tarde. Yo le dije, no te preocupes, me has regalado un instante de eternidad. ¿Vieron el concepto? ¿La eternidad tiene instantes? No, porque la eternidad es eterna. Profesor, es muy bruto, la eternidad es eterna. La eternidad no puede tener instantes. Entonces, pero si usted le dice, me está regalando instante de eternidad, quiere decir que eso que es eterno, usted lo puede separar en instante, lo cual es imposible, porque yo no puedo hablar de separar la eternidad porque la eternidad es eterna, valga la redundancia. Pero bueno, como era mi esposa, ella me regaló un instante de eternidad. En ese caso, ya ustedes sabrán, gracias a eso me casé con ella, bueno, lo demás ya es historia. Entonces estaríamos nosotros diciendo, oxímoron es una figura literaria que une dos realidades contrarias. Sir. ¿Se puede considerar una imprecisión semántica? Por supuesto, claro que sí, padre. Ahí hablamos de una función metalingüística, hay una resignificación y hay una función del lenguaje en cada una de las figuras de él. Muy buen aporte. Entonces teníamos lo siguiente, repasemos un poquito, vamos a ver cómo nos va. Primer punto, vamos a los que nos interesa. Mr. Smith, enumerar y buscar, ya eso sabemos que lo pasamos. El primero, un buen texto es el, ¿y qué es el asunto? Sin interpretar. Punto número 2. ¿Y el hablante lírico para qué nos sirve? Bien, la voz que cuenta la historia. ¿Y cómo sabemos las características de nuestro hablante lírico? Lo que dice, lo que hace y lo que piensa. Muy bien. Y nos vamos a definir el oyente lírico porque ya sabemos, oyente lírico, a quién va dirigida la historia. Después tenemos que determinar los que determinamos procedimientos de composición. ¿Cuáles son los procedimientos de composición?
Listo, narración y los cuales vamos a investigar un poquito para nuestra próxima clase. Después viene para nosotros lenguaje y estilo. ¿Y qué es el lenguaje y el estilo? Determinar las figuras literarias que están presentes en un texto. Atención, uno de los que a mí más me sorprende en la bibliografía de Vito Aguilar Silva tiene que ver con mundo de referencia. Y en el mundo de referencia es de los más importantes que nosotros tenemos. ¿Por qué es de los más importantes que nosotros tenemos? Porque el mundo de referencia consiste en establecer un inventario de las cosas presentes en el texto literario. Repito, el mundo de referencia consiste en establecer un inventario de las cosas presentes en el texto. Público, la calandria, mundo de referencia. ¿De qué elemento se vale el autor para contarnos su historia? Jaula. Una parte, una jaula. De una, enseguida sabemos que está diciendo que hay una jaula. Y si hay una jaula, no he iniciado de leer cuando ya yo sé. Normalmente, ¿qué contiene toda jaula? Claro, un pajarito, alguien privado de la libertad. O sea que yo no he terminado de leer la historia, chicos. No he terminado de leer la historia cuando yo sé que aquí hay alguien sufriendo. La línea número 1 me dice enseguida que está sufriendo. ¿Por qué? Porque sería muy extraño que hablaran de una jaula y que la jaula estuviera vacía. ¿No les parecería como muy raro? Entonces, la misma historia nos va diciendo su mundo de referencia. Rapidito, por favor, denme más elementos que interponen en la historia. ¿Cuál? Balcón. Hay un balcón que permite tener una vista panorámica. ¿Qué más? Calandria. Calandria, muy bien, un ave pequeña. ¿Qué más sigue? Cantando, el arte de cantar. Entonces nosotros podemos establecer que el mundo de referencia establece los elementos sobre los cuales se basa el hablante lírico para contarnos su historia. Y el mundo de referencia es importante y vital para nosotros porque el mundo de referencia establece el conflicto presente en todo texto. Y nosotros ya hemos dicho que todo texto pueden haber 1, 2, 3 o 4 tipos de conflictos. Por favor, público, ¿me ayudan? No, señor, así no. Hombre versus 4 cosas. El primero es hombre versus fuerzas de la naturaleza. Denme un ejemplo de cómo es eso, hombre versus fuerzas de la naturaleza. Que el hombre no pudo llegar a una cita romántica porque estaba lloviendo. Excelente, magnífico, magnífico ejemplo. El hombre no pudo llegar a una cita romántica porque llovía. Fuerzas de la naturaleza, naturaleza mala, me impidió ver a mi amada. Segundo punto, entonces, hombre versus hombre. ¿Cómo es esto de hombre versus hombre? Que otro hombre le quitó la amada. Excelente, que otro hombre le quitó la amada o que otro hombre se interpuso para que él cumpliera lo que quería hacer. O sea que tendríamos el segundo conflicto presente en cualquier texto. Después de esto, ¿qué otro conflicto tenemos? Muy bien, la sociedad vista como un colectivo de personas, cuando varias personas, la mamá, el papá, el tío, todo el pueblo se reúnen para que él no pueda lograr el cometido que él quiere. Y el último, que dijimos que era uno de los más significativos y más complejos. Muy bien, hombre versus sí mismo. O sea que este último conflicto, cuando presenta allí cada una de las temáticas. Y dijimos enseguida, miren que yo no tengo que leer la historia de la calandria para saber enseguida que nuestro gorrioncillo no va a haber happy end. El pobre man se va a quedar, ¿cómo dice la última estrofa de nuestra calandria? ¿Cómo está diciendo ahí? Inmediatamente podemos establecer que enseguida nos dice que quedó solo y quedó triste. Quiero aprovechar la oportunidad para que vayan pensando un poquito en la calandria y en el romance del prisionero. ¿Ven las similitudes que hay en los conflictos? ¿Ven cómo las dos historias se complementan? ¿Ven cómo las dos historias? Entonces, por favor, saquen el poema que tiene que ver con el romance del prisionero. ¿Qué es el temple de ánimo? El temple de ánimo lo podemos mencionar, el temple de ánimo lo podemos mencionar como ese espíritu, ese tono reiterativo
que tiene el hablante lírico al contar la historia. Es decir, nosotros podríamos decir que es la emoción dominante del narrador. Público, en el romance del prisionero, ¿cuál creen ustedes que es la emoción dominante de quien nos cuenta la historia, que es narrador protagonista? Tristeza, otra que pueden agregar. Soledad, otra que pueden establecer. Excelente, muy buena. Melancolía, tristeza, soledad, incertidumbre, abandono, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el temple de ánimo también lo pueden ustedes comparar a sus amigos. Por favor, piensen en su amigo, el que siempre va, como es una grabación internacional, aquí en el Caribe hablamos de mamar gallo. Mamar gallo significa tomar el pelo o hacer chiste. Entonces, pensemos en un amigo que siempre llega mamando gallo, tomando el pelo o haciendo un chiste. Ya ustedes enseguida dicen, ya vino Oviedo con su saboteo, ya me va a perratear la clase, ¡tum! Entonces ya ustedes saben que la emoción dominante de una persona dice, o si no, un amigo sospechosamente triste, no, hombre, ya llegó mi amigo, ya se aguó la fiesta, porque ustedes imaginan que él es muy reposado, muy tranquilo, muy calmado. Entonces el temple de ánimo lo podemos nosotros establecer como la emoción dominante que tiene una persona al contar la historia. ¿Creen ustedes, cuál creen ustedes que es el temple de ánimo del que cuenta la Calandria? Miren que los felicito, nadie dijo enseguida, triste. ¿El que está contando la Calandria está triste? ¿Por qué no está triste? Claro, en ningún momento lo dice y no hay manera que... Pero ¿cuál es el temple de ánimo del de la Calandria? ¿Cuál es el temple de ánimo del de la Calandria? Y además de sorprendido, es un temple de ánimo que corresponde a una visión didáctica. ¿Por qué, público, yo estoy afirmando que el temple de ánimo de mi narrador es didáctico o es educativo? ¿Por qué creen ustedes que yo digo eso? ¿Cuál creen ustedes que sería el efecto del que escucha esta historia? ¿Cuál creen ustedes que el efecto del que escucha esta historia? Es un efecto de una persona que te está contando una historia que tiene enseñanzas prácticas. Entonces, el temple de ánimo de ese narrador, lógicamente, es educativo, es didáctico, es aconsejándote a ti a lo que está pasando en la historia para que no lo repita. Diferente, público, al temple de ánimo del romance del prisionero. ¿Vieron el temple de ánimo del romance del prisionero? Es lo que es puro dolor, tiene una melancolía que no la soporta absolutamente nadie. En alguna otra oportunidad vamos a poder analizar los diferentes tipos de temple de ánimo, pero quiero señalar en este. La Calandria es hedonista. Mr. Smith, tenga la gentileza, ¿usted por qué dice que es hedonista y qué es el hedonismo? El hedonismo es una corriente filosófica griega en la cual el placer, el gozo, la poca responsabilidad frente a la vida es la motivación del hombre. O sea que lo que vamos a ver ahora en los 4 días de carnavales del Caribe público va a ser hedonismo puro. O sea que la gente nada más va a pensar en ron, en parranda, en mujeres donde no hay ningún gozo de la vida. Ahora, cuando nosotros decimos que la Calandria es hedonista, estamos viendo que la Calandria, ¿qué es lo único que le interesa a la Calandria? ¿Qué es lo único? Es más, miren ustedes cómo es la Calandria de Ingrata. Vamos a analizar la línea, ¿no? Miren ustedes la línea número 21, ¿no? Esto le contestó. Imagínense ustedes que es tan hedonista que, miren cómo lo dice, público, a usted ni lo conozco. ¿Cuándo estuve yo presa? Y triste el gorrioncillo lo dejó. O sea que la Calandria está mostrando ese hedonismo porque ni siquiera reconoce con gratitud la liberación. Es más, le dice descaradamente, yo, conocerlo a usted, yo, ¿cuándo estuve yo presa? Y el pobre gorrioncillo dice, qué triste se fue. O sea que miren otra vez la actitud o el temple de ánimo que tiene el gorrioncillo. Un hombre resignado, un hombre apacible, un hombre que todas las cosas las manejaba con sentido común. O sea que aquí tenemos un conflicto que es hedonista versus, miren, ¿cuál dirían ustedes que es la cualidad predominante de nuestro gorrioncillo?
basado en su comportamiento, basado en las cuestiones que tiene. Listo, es calmado, no pasivo. Ojo lo que está diciendo, él no es pasivo. ¿Por qué sabemos que no es pasivo? Claro, porque él fue diligente en lo que tiene. Pero ¿saben ustedes cómo se llama eso? Aquí hay un binomio de dos visiones, dos maneras de ver la vida. Hedonismo versus altruismo. Público, ¿qué es altruismo? Claro, hedonista, cultura filosófica, corriente filosófica griega, en el cual el culto a los placeres es la motivación de la persona. Eso es un hedonista. El hedonista es aquel que nada más le interesa el placer, el gozo, es aquel que le presenta cada una de las cosas. Diferente. En este caso de hedonismo, vamos a hablar diferente del altruismo o de la visión altruista. ¿Por qué decimos que es diferente del altruista? Coloquen, por favor, la definición de altruista. Es un interés total en un objetivo. El altruismo no espera absolutamente nada por hacer una buena acción. Público, el primer ejemplo altruista en la vida de ustedes, díganlo, son dos. Uno es hombre y otra es mujer, padre y madre. El mejor ejemplo de altruista es tu papá y tu mamá, que te da todo sin esperar nada. O sea que enseguida nosotros decimos que el altruismo está enfocado por eso que tiene que ver con una renuncia total a los intereses, por una renuncia total a lo que las personas pudieran hacer.